Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy nuevamente, con todo mi amor, con toda mi disposición, a compartirles la segunda parte de lo que es el reino de Dios. Dijimos antes que el reino de Dios es como un tesoro escondido, que el reino de Dios es como una perla de gran precio. De hecho, eso es el reino de Dios, o sea, Dios que habita en nuestro corazón, es un verdadero tesoro escondido en nuestro corazón, al cual requerimos acceder para que tengamos un cambio. El cambio que necesitamos nosotros, la raza humana en este planeta, es poder salir de las tinieblas a la luz. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos a través del Espíritu de Dios. Dios es Espíritu que habita en nosotros y nosotros hacemos el cambio de salir del ego y ser trasladados al reino de su amado Hijo, y trasladarnos y operar desde el reino de Dios, operar desde el Espíritu de Dios, que sea el Espíritu de Dios quien guíe nuestras vidas, el día a día, el minuto a minuto, el segundo a segundo, todo el tiempo, que sea el Espíritu de Dios quien nos guíe y no Satanás llevándonos al camino de muerte. Entonces, en su época, al haber convocado a sus discípulos, al haberlos capacitado, Jesús envía a los discípulos a predicar el reino de Dios. Lo mismo hace con nosotros. Después de que somos rescatados de las tinieblas, Dios nos capacita y nos coloca a llevar el mensaje del reino de Dios. Jesús envía a los discípulos a predicar el reino de los cielos o el reino de Dios. ¿Y qué les dijo? Sino antes id a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Quiénes son las perdidas? Todos los descarriados, todos los que andan en desobediencia, todos los que andan en oscuridad, todos los que andan en las obras de la carne. ¿Y qué les dijo? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis y dad de gracias. ¿De qué manera enferma las tinieblas a la humanidad? Los tiene enfermos y ciegos, manipulados, los lleva como marionetas. No se dan cuenta, ellos necesitan volver en sí, recibir el mensaje y volver en sí, para que haya una transformación de vida en ellos, que cambien de un camino de muerte a un camino de vida. El reino de Dios es dado a la gente que produzca los frutos de Él. Solamente todos aquellos que estamos dispuestos, porque Dios no mira sino el corazón, Él sabe que estamos llenos de inmundicia, pero para rescatarnos Dios no mira sino el corazón, y solamente es dado a gente que produzca frutos, a quienes estén dispuestos no solamente a recibir el mensaje, a aplicarlo a sus vidas, sino a compartirlo. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Todo nos lo dijo Jesucristo. El derrotero de vida, el manual de vida, el manual de instrucciones es la mismísima palabra de Dios que nos dejó. Es una palabra iluminadísima. Hay que estudiarla, y en la medida en que la estudiemos con el poder del Espíritu de Dios, nos va iluminando y nos va poniendo clara el camino entre el camino de muerte y el camino de vida, para que hacer el cambio. ¿Qué es el reino de Dios? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. La justicia es una de las bases del reino de Dios. Yo encuentro dos componentes básicos y vitales, que si no entramos a operar con ellos, lo demás es bla, bla, bla. Entonces, justicia es una de esas. Es que el obrar con justicia trae como resultado la paz y el gozo. Y nos lo dice en Isaías 32:17. Porque el efecto de la justicia es paz. El efecto de la justicia es paz. Y la labor de la justicia es reposo
y seguridad para siempre. O sea, el obrar con justicia, el que uno sea capaz. Salgo del supermercado y estando ya en la calle, muy allá, me doy cuenta que yo no pagué la carne que había comprado, ni siquiera hice la fila, la recibí, me fui y nadie se dio cuenta. Pero cuando yo me di cuenta, me devolví, hice mi fila, tampoco nadie me preguntó nada, hice mi fila y en silencio pagué la carne. ¿Qué sucedió cuando salí de allí del supermercado? Que podría decir, él tiene mucha plata o cualquier justificación para hacer mi marrulla. No, señor, lo que yo sentí me inundó un gozo, una paz, una tranquilidad. El efecto de la justicia es la paz. Cuando obramos con justicia, viene la paz y el gozo a nuestras vidas. Y la labor de la justicia es el reposo y la seguridad para siempre. Muy bien. Bueno, otro componente del reino de Dios. Al preguntarme qué es el reino de Dios, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, dos componentes básicos tiene el reino de Dios. El poder de Dios, ningún reino va a funcionar sin poder, y la justicia. Esos dos componentes, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios que nos guíe a obrar con justicia y a ejercer ese poder en nosotros, que no que sea el poder del otro. ¿A qué nos lleva el contrario? Nuestro adversario, el diablo, a robar, a matar, a destruir, a hacer todo lo que tiene que ver con la muerte. ¿A qué nos lleva Dios? A hacer todo aquello que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con el amor, con la paz, con la justicia. Entonces, ¿qué más nos dice? Quienes practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. ¿Y qué son las obras de la carne? Pues voy a leérselas allí. Dice, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pornografía. En ese entonces no estaba, pero está, o posiblemente sí estaba. Pornografía, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Claro, están bajo el gobierno de Satanás, y la propuesta de Dios es el cambio. Salirnos de toda esa inmundicia y caminar bajo el reino del Espíritu de Dios. ¿Y cuáles son los frutos de andar bajo el Espíritu de Dios? ¿Cuáles son los frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mire esos dos opuestos. Entre los que andan arrastrados por las tinieblas, en toda esa inmundicia, y los que andamos ya en los caminos dirigidos bajo el Espíritu de Dios, bajo el reino de Dios. ¿Qué más nos dice? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después de mucho dolor, después de la terquedad humana, porque el tema ha estado básicamente en que el ser humano ha amado más las tinieblas que la luz. Entonces, bajo su terquedad, ellos van a morir generaciones y generaciones en todos esos dolores, en todos esos tormentos, sin querer hacer el cambio. Pero si volvemos así, recapacitamos y cambiamos, Dios está con los brazos abiertos, porque el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios ama su creación. Teníamos que pasar por ella. Listo, pasamos por oscuridad, pero tenemos la opción de la luz. Perfecto. Y finalmente, esta sí es la mejor de las noticias del día de hoy y desde que Jesucristo vino. Y finalmente, el reino de Dios será establecido.
después de muchos ires y venires. El reino de Dios será establecido. Esa es la mejor de las noticias. Bueno, el trabajo homenaje a la vida que he hecho, donde tengo en la página 326 pinturas, que en sí es un relato de mi propia vida, de cómo fue ese cambio entre la luz y las tinieblas. Lo pueden ver en dorisquiseno.com. La obra se llama Homenaje a la vida. La pueden ver en dorisquiseno.com. Mis conversatorios, amor y convivencia, los pueden ver en Facebook, YouTube y en Instagram, pintora Doris Quiseno. Con muchísimo gusto, con mucho amor y muchísimas bendiciones. Muchísimas gracias.